Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, estudiamos el segundo libro de Samuel. Este es un libro histórico. Estamos en el capítulo 12 y hoy queremos estudiar el versículo número 17 del capítulo 12. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, ni quiso comer nada con ellos. Queridos amigos, veamos un poquitito aquí el contexto bíblico primero, es decir, es decir, dentro de la narración. Sabemos que este es el llamado de atención de parte de Dios y comienza también la penitencia de David después de que él haya hecho matar, es decir, asesinado a Urías, el esposo de Betsabé, y él se queda con su esposa. Ante esa situación, Natán que viene y le echa en cara, lleva entonces usted la de contexto bíblico. La narración quiere decir dentro de la Biblia, la contexto bíblico dice. Este versículo sitúa después del juicio, entonces, que Dios pronuncia por medio de Natán y de la enfermedad del hijo de Betsabé. Pero ya hemos indicado también lo que significa la muerte, porque estamos hablando del mot o el mut, ¿verdad? Que quiere decir muerte. Todo lo que nosotros producimos, queridos amigos, dentro de una situación irregular, todo lo que nosotros producimos fuera de la voluntad del Señor nos lleva simplemente a la muerte. Upéala en realidad el autor sagrado o esa casea ñande. ¿Verdad? El Señor hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, ni quiso comer nada con ellos. Esta narración que te lleva a la muerte, que te lleva a la enfermedad siempre, queridos amigos, la ñandella ya pono la iba ya, es decir, nos habla de una consecuencia. Con la consecuencia hay una peña de ya po y jaguere la ñande misión, la ña cumplir pona y peña de yara o yerure haisha ñande. Es un libro político, para políticos, yo digo siempre, porque todos somos políticos, todos estamos al frente siempre de una comunidad, todos tenemos una responsabilidad. Entonces, que haya guapilla calculaña, que veñane puto, veñandere, cobe veña mañaña, henduya, esa bañande, hoy coañande y la tendota. ¿Cómo vamos a llevar adelante, queridos amigos, esta situación? El niño
de cierta manera ahora está agonizando, porque en el 18 ya el Señor, en el 16, ya David está pidiendo por la salud de este niño, porque antes, en el versículo 15, el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. El hecho de que nosotros dijimos que el Señor hirió al niño, sino que consecuencia de nuestro pecado, es una forma de decir que Dios es el dueño de nuestra vida. Hay una ley natural que Dios impregnó en nuestro corazón. La ñandella ya pono ibaía, consecuencia, o de catotela ibaía. Porque la andella pono la ibaía, domo en de la ibona. Reimo áramo yepe, o un de iponá. Por eso que yo suelo decir, el que roba, queridos amigos, después mata, ¿se dan cuenta? Y así va. El que miente, roba. El que roba, mata. O consecuencia de nuestro mal accionar. Nunca, el Evangelio también lo dice, ¿verdad? Nunca un árbol malo puede dar frutos buenos. Diga tú. Y al revés, ¿verdad? El que es un árbol bueno, verdaderamente, da frutos buenos. Así de sencillo es la ley de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer aquí simplemente es abrir los ojos y decir, bueno, Señor, pero y entonces voy a tener que adelantarte, mirar hacia adelante, tenés capacidad, ¿verdad? Para decir, la sella pono con iba a catuete, entonces consecuencia o la iba a. Y por eso dice, lo que nosotros producimos en este caso es muerte, muerte. Bueno, esta escena que nosotros estamos leyendo aquí muestra que el rey, tirado en tierra, aretz, tierra, suelo, queridos amigos, es un gesto extremo de humillación. Y en la Biblia de verdad 4 maneras de presentarnos ante Dios. El que está parado. Ese quiere decir el que está alerta, como para la lucha, el giborín. Después está el que está sentado. Ese, sin embargo, significa el que enseña, el que va a dar una cátedra. Después está el arrodillado. Upea y seina, humillarse, pero en el signo de que Shenda y Paramo, ahí se han entregado de Poveñan de Yara, dice el arrodillarse. Y el que está postrado, tirado, acostado por el suelo, quiere decir yo soy humus, tierra. Uya yo lleva y yo allí ave ubire. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Son actitudes maravillosas. Y así que los ancianos de la casa, que se dice Sekenim, los principales servidores y, en este caso, consejeros, tratan de levantarle, de ponerse en pie, que retome su rol, ¿verdad? O sea, David, vos sos el rey, por lo tanto, no te quedes aquí tirado, no se puede. Sin embargo, David se mantiene, dice, en el ayuno, el ayunar, ayunar, pero en un signo también, queridos amigos, de dolor. Así, con esto, queridos amigos, ¿saben qué es lo que estamos queriendo mostrar? El ayuno y el tirarse por tierra. Que hay un dolor, es decir, hay un arrepentimiento de parte de David. Y así también, como que llega al límite, él con este arrepentimiento lo que quiere hacer, por otra parte, es interceder por la vida de este niño. Miren qué interesante. Este niño no es culpable, esta vida no es culpable, soy yo, dice David. Me humillo, humus, mi pecado. Entonces, lo que quiero hacer es interceder también, Señor. Además de arrepentirme de mis pecados, quiero interceder porque este es un inocente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, oh santo, oh digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ella es el milagro. Ella los presenta ante su Hijo. Porque la Madre no reemplaza al Salvador, sino que intercede ante Él con amor infinito. Desde todos los rincones del país, el corazón del pueblo se pone en camino hacia la Casa Azul para encontrarse con la Virgen Serrana, la Madre de Caacupé. Un encuentro de fe, de agradecimiento y de esperanza. Un momento para orar, para ofrecer, para pedir y sobre todo para confiar. Vení con nosotros, caminemos juntos hacia la Madre del Paraguay, que con su ternura nos guía siempre hacia su Hijo, el Todopoderoso. ¡Grito de júbilo! Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido.
el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos estudiando nosotros el segundo libro de Samuel, capítulo 12, y hoy subrayamos el versículo 17. Los ancianos de su casa intentaron levantarle a David, pero él se negó ni quiso comer nada con ellos. Los tsekenim, ¿verdad? Que imploran, le piden, que pero aquí en el contexto histórico, nosotros tenemos que saber que en la antigua corte, sobre todo en el Medio Oriente, los tsekenim forman parte de la élite administrativa, son los consejeros, ¿verdad?, del rey. Así es que no eran simplemente tsekenim en el sentido que eran ancianos por la edad, sino que tenían mucha experiencia. Número uno, experiencia. Segundo, queridos amigos, tenían autoridad. Y tercero, tenían una responsabilidad política. Entonces, aquí encontramos los elementos esenciales y fundamentales. Primero, experiencia. Sobre experiencia, los ancianos, los tsekenim. Después, tienen autoridad, o sea, te pueden hablar con autoridad y decir cómo llevar y guiar adelante una nación. Y por otra parte, la responsabilidad política. Ahora, el intento que ellos tienen de levantar a David del suelo muestra que la crisis ya no es solo familiar, ¿verdad?, sino es también una crisis, queridos amigos, del Estado. Es decir, la ñandeña de razuno, ñandeña y mevaino, consecuencia también, porque na ñanderetia va entonces ñandendiga tuila ya ila ya popona, ¿por qué? Porque cometimos una falta. La conciencia, queridos amigos, no te perdona. ¿Por qué? Porque la conciencia es el verdadero policía. Upeago la yandeina reya poponaba, tabareya pobay. Y entonces, si yo entré y si entro en este juego del mal, evidentemente que mi conciencia nunca va a estar tranquila. Nunca va a estar tranquila, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque hay que ponerla allá poajina y vayetere.
Los ancianos de su casa intentaron cómo levantarlo, pero él se negó ni quiso comer nada. Así es que hay un riesgo aquí también en la estabilidad del Estado. Y porque justamente la cena seretia, la cena y me pone diga tú ya serví, diga tú ya ñemo, diga tú ya puto, pese la visa, no puedo levantar al pueblo, pues yo estoy en mis preocupaciones y en mi crisis, ¿verdad? Ahora, históricamente, estos gestos de duelo y súplica incluían el postrarse por tierra, como hace aquí David también, o el hecho de ayunar y el hecho de no cambiarse incluso la ropa, signo absolutamente de arrepentimiento y signo de que nosotros estamos ayunando. Son gestos de duelo. Los ancianos quieren que David se levante, ¿verdad? Esto está indicando la presión para el rey que vuelva al Beit Hamelech, es decir, que vuelva a la casa del rey, que vuelva a su función como rey, porque digo, a ver, tendotaina. Diga, tú estás hablando de crisis, me llevan de problemas, y sin embargo el pueblo tenga que sufrir a causa de tus pecados. Le piden que retome su rol de tendotán, pero el texto subraya que David, antes de ser rey, se reconoce pecador. Él. Entonces, otro gesto muy interesante también, ¿verdad? Está muy bien, yo soy el Hamelech, el rey, pero sin embargo al mismo tiempo yo reconozco que soy un pecador y por lo tanto estoy suplicando que el Señor también tenga clemencia de mí. Esto implica un aspecto y un contexto cultural, sociológico, antropológico, queridos amigos, que el cuerpo mismo, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos, está diciendo y está hablando cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente. Ñandego la ñande poshiro, ñandero va pucú, ñandero va argel, ñandere tiae, ñamañaba ahí, ñande yurupucú, ñande yurupe, lo que vos quiera, póngale y dígale lo que usted quiera. Pero upea dice ina, ñandere tiae, me pone. ¿Pero por qué? Porque el alma, la vida, está corrompida, queridos amigos. Upea donde enseguida ya lleva esas personas, no sé, que roban, que se enriquecen ilícitamente, que no tienen luego problema para engañar y eso. Andego enseguida, yo ya reza moví la jovare movigo enseguida y ande ya pilla, va esa agua gente bañante. Y ande jovare con ya pilla, así yo que igual. Es decir, no podemos esconder, no se puede esconder lo que somos nosotros. Tal vez no vamos a decirlo, y muchas veces por respeto, ¿verdad?, humano, entre nosotros, en nuestra relación, de nadie mañana esa heredación de copiante como. Generalmente nos tratamos así, de bandido, de ladrón o lo que sea, pero después de tener datos y de saber, ahí recién. Pero normalmente nosotros, nuestra relación, nos damos cuenta de que hay letraditos, ahí móvil, mira. O si no, enseguida, oye, esa cosa por su forma de ser, ¿verdad?, por su forma de actuar. Aquí entonces el hecho de decir Nofel la Eret, caído en tierra. Esto, queridos amigos, nos está indicando que tenemos que levantarnos. El cum famoso, ¿verdad? Más que ponerse en pie, era volver al orden de la vocación. El cum quiere decir levantarse, pero ponerse en la misma condición a la que Dios te ha llamado, ¿entiendes? A la cum, ponerse en ese valor y en eso que Dios te ha pedido que vos realices. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Yo no sé de teología ni de teoría sobre la verdad. Tal vez ni la filosofía o la morfología nos llevan a amar. Yo no entiendo de instrucciones ni tengo manual para acercarme a ti. No sé palabras rebuscadas para explicar lo que eres para mí. La verdad eres tú. La verdad eres tú. Me cuesta visitar enfermos y hacer 8 horas solo de oración. A veces me distraigo en misa, cuento los ladrillos que hay alrededor. Yo no puedo nada, pero tú lo haces. Yo tengo temores y tú los deshaces. Yo solo quiero darte todo, todo lo que yo soy y más. No sé qué decirte para que me hables. Te escribo canciones para que me abraces. Yo solo puedo darte todo, todo lo que yo soy, la luz y sombra de mi vida. La verdad eres tú. La verdad eres tú. Me dicen que la vida es de hacer y no de ser, y no solo sentirlo. Pero como no sé de nada, no pienso parar hasta poder vivir lo que es amor. Tu amor es amor de María. Nació y así como somos, nos amó. La verdad eres tú. La verdad eres tú. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este lunes 24 de noviembre. La palabra de Dios, hoy al celebrar a San Andrés Dung, son santos vietnamitas, la lectura viene desde la profecía de Daniel, capítulo 1, del 1 al 6 y luego del 8 al 20. El tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y una parte de los objetos de la casa del Dios. Nabucodonosor los llevó al país de Senaar y depositó los objetos en el tesoro de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de los eunucos, que seleccionara entre los israelitas de estirpe real o de la familia noble algunos de los jóvenes sin ningún defecto físico.
de buena presencia, versados en toda clase de sabiduría, dotados de conocimiento, inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey. Y aquí, queridos amigos, es donde encontramos en esta historia a Daniel, Daniel que comienza ubicándonos y diciéndonos estos jóvenes, que son hebreos, judíos, y valeigas, inteligentes. Y es el mismo rey quien les va a formar, les va a educar. Pero después ellos, cuando les exigen y le dicen, pepe, caruana, pecuana, laborero, curero, y todas esas cosas, ellos tenían prohibido por la ley. Entonces, negándose, dice, a comer los manjares del rey, ellos, queridos amigos, estaban mostrando su fidelidad a la ley y su fidelidad a Dios. Van a sufrir mucho por esta causa, queridos amigos, pero cuando uno es fiel, después te va mostrando, a pesar de todos los castigos que le quieren infligir a estos tres jóvenes, Dios los protege. Queridos amigos, entonces tenemos que ser capaces también de nosotros. Anila ya a la corrupción, anila ya a ti posible lleva, anila ya a ti en las tentaciones, porque están ya ayudan. Están en la uta peñandera puicueria lleva ya nebo que le ella pues a una pella pues a un amor, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, y nosotros con tanta facilidad entonces ya jamaga tú. Y por ahí tringola de propuesta. Va él allá buena. Ahora ya por una vez, ahora ya por dos veces, pues llegó tu mandé. A pendiente móvil, ahora que upe andente móvil con la jefe, ¿verdad?, de los corruptos. Hoy coñan de saqueo el jefe de los publicanos. Así que, queridos amigos, ñañamito uponá, coñan de yarañe eres, escuchemos bien la palabra de Dios, especialmente esta historia de Daniel y de estos jóvenes, como ante una presión, imagínense, del mismo rey, que les ofrece de todo, para que ellos puedan, ya eso entre comillas, para que puedan triunfar, pero puedan triunfar a través de la desobediencia a Dios. Prefieren obedecer a Dios que desobedecer las leyes. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Nosotros estábamos mirando ese aspecto antropológico, cultural. Hay una tensión aquí, ¿verdad?, de la comunidad de los ancianos que intentan, oye, restaurar, lleva David, los ancianos de su casa intentaron levantarlo, cum. Pero aquí está la tensión. Él se negó, no quiso comer nada con ellos. Es una manera, ¿verdad?, del intento de los ancianos de restaurar, de llevar a la normalidad al mismo David.
Pero David se aferra a un duelo muy radical, él mismo, a un duelo radical, suspendiendo incluso la mesa en común, la mesa en comunidad. No comió con ellos, y yo digo, no, caruine, ¿verdad? La mesa compartida era signo de la comunión, ¿verdad? O sea que entramos en comunión. Pero cuando David se está negando, quiere decir que aquí se rompió toda relación con los ancianos, con la comunidad. Es el Lev, que sigue totalmente desgarrado ante la culpa de su pecado. Aquí, queridos amigos, se nos va a proponer poco a poco o nos va a dirigir hacia algo necesario y fundamental, la misericordia y el amor de parte de Dios que se presenta para recuperarnos y salir de esa situación. Aquí los ancianos lo que le están diciendo es, hay que seguir adelante, ¿verdad? Nosotros no podemos quedarnos ahí, de pueblo, porque vos sos una persona pública que se tiene que dedicar y tiene que atender a los problemas del pueblo, tiene que guiarte en donde Así que, queridos amigos, tenemos algunas palabras clave. Por ejemplo, ya dijimos el tsekenim. Tsekenim quiere decir ancianos, plural. Tsekenim. Y no designa, ya dijimos, una edad avanzada, sino que esto quiere decir autoridad, quiere decir memoria, quiere decir responsabilidad. Pero el tzaken, el anciano, es el que guarda la tradición, el que ha visto la historia y se convierte en puente entre el pasado y el presente. Porque ya tengo muchas veces, lleva, ya sé sobre todas las cosas, ya ella aparente como si fuese que yo ahora vengo y estoy inventando el mundo. Siente hoy, yo me taco en aguaina. Antes de mí pasaron, pero millones y millones y millones y millones de personas antes que nosotros. Millones de personas antes que nosotros. Ahora es nuestro tiempo, eso sí. Pero atención, lo que nosotros traemos es una tradición, es entonces algo que se nos ha donado y se nos ha regalado. Porque alguno que comienza a criticar el pasado, criticar lo que se le dio y lo que se le regaló, como si fuese que vos ahora sos el que descubriste la pólvora. No sé yo qué. Porque incluso si vos tenés un criterio tuyo o sos capaz, ¿verdad?, de elucubrar un poco, yo aplaudo y te felicito, lleva. Pero no te olvides que dentro de ese pensamiento y de tu capacidad crítica, si es que tenés verdaderamente, no te olvides nunca de dos cosas, de tu tradición, porque lo que vos sos es gracias a lo que te enseñaron. No pienses que vos si ahora sos crítico es porque se te vino una lamparita andemagatulan de idolatría. No, eso es porque tus padres, tus abuelos, la sociedad te dio una u otra posibilidad. La andeubecha, toicones pechagua gente, ¿entendiste? Es la sociedad, es la relación, es la oportunidad que se te dio. Algunos, bueno, se les dio pero no aprovecharon. A otros, en vez de darle, nosotros mismos les sacamos, porque le dejamos en la ignorancia, en la falta de materia gris desarrollada, oño bebé, porula y cerebro. Y bueno, y por otra parte, no te olvides de Dios. Ese también es un elemento esencial, porque estaba en la Sagrada Peña de Yarabe, como si fuese nada. Bueno, tzakenim, anciano, significa eso. No es solo la tradición, queridos amigos, de una edad avanzada, sino que es una tradición principalmente de valores y principios que nosotros recibimos y que somos capaces de transmitir y de dar a los demás. Entonces, exegéticamente, el hecho de que los ancianos se levanten junto a él y lo insten, revela una tensión entre una estructura que ahora queremos formar, y el corazón, que es lo que sentimos. La institución de por sí, queridos amigos, va a pedir orden, ¿verdad? Orden. Pero la gracia está trabajando en la profundidad del alma de David. Los tzakenim anticipan la función de la comunidad eclesial, que intenta sostener al que cae, pero que a veces se comprende la radicalidad del arrepentimiento. Queridos amigos, esto es maravilloso. Los tzakenim, los ancianos, entonces nos representan a todos nosotros, la comunidad.
porque ñande la comunidad Dayacacuay. Ñande agradecido, ni la de mal agradecido, porque todo lo que recibiste es gracias a la comunidad, gracias a tus padres, y tus padres recibieron a tus abuelos, y tus abuelos a tus bisabuelos, y todos nosotros recibimos otra vez de una comunidad. Da ella y la chesea, la cherúa, cuera, o cacuá, solos, no. Amabendo cacuá es año, lleva, entero ñande, la yeicuá, la yahuerecoa, ñande yahuereco, peñandera picharu vive la comunidad. A peñandera pichá, peñande comunidad huerecoa, es porque Dios nos ha regalado a niña endereza. Y no te olvides nunca de tu comunidad y no te olvides nunca de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Apoyado sobre la carcomida baranda de la cubierta, el padre José de Pignatelli permaneció largo rato mirando a su querida Tarragona y recordando el cálido transcurso de su noviciado jesuítico en ella. Cuando el puerto se perdió atrás del horizonte, volvió a la realidad y reanudó el trabajo de consuelo y asistencia a sus compañeros que, apiñados en todo el desvencijado barco, no dejaban espacio ni para caminar entre ellos. Y a la par que le repartía comida, consuelo y amor, oraba pidiéndole a Dios que aliviara sus penurias y las de los otros 531 jesuitas, que repartidos en el convoy de 12 bajeles que seguían el suyo, apenas empezaban ese 3 de abril de 1767, una penosa travesía al garete, porque en la mayoría de los puertos en los que pidieron asilo no les permitieron desembarcar y en unos pocos los aceptaron temporalmente. Se dieron casos en los que tuvieron que aguantar en sus embarcaciones fondeadas en los muelles durante varias semanas, y ello naturalmente melló la salud de los más viejos y algunos murieron sin tocar tierra. En todo este periplo, el padre José Pignatelli se convirtió en el ángel de la guarda de todos, labor que se apechó con mayor celo y amor cuando por fin la flota arribó al puerto de Sestri el 22 de septiembre de 1768. Y desde allí encabezó la marcha a pie de los exiliados, que duró 3 semanas, hacia el corazón de los estados pontificios, en donde ya lo esperaba una legión de 5.000 jesuitas expulsados principalmente de Francia y de los dominios de España, incluso los de ultramar, y con mucha dificultad logró ubicarlos en distintos conventos de la Compañía en Roma y en otras ciudades cercanas, sin descuidar el espíritu ni la práctica de la regla de San Ignacio. José Ignacio Pignatelli, nacido el 27 de diciembre de 1737 en Zaragoza, España, quedó huérfano de padre y madre antes de cumplir los 10 años, pero sus hermanos mayores, Joaquín y María Francisca, que se hicieron cargo de él y de su hermano menor Nicolás, los matricularon en el Colegio Jesuita de Zaragoza, en el que José se destacó por su piedad precoz, su devoción a la Santísima Virgen y su decidida entrega a los estudios básicos, lo que le abrió de par en par las puertas del noviciado de la Compañía de Jesús en Tarragona, al que ingresó cuando contaba 16 años en 1753. 2 años después continuó en Manresa su preparación en retórica, lenguas griega y hebrea, de ahí pasó a Calatayud, en donde terminó filosofía, y volvió a Zaragoza para completar su formación teológica y recibir la ordenación sacerdotal en 1762. Dada su precaria salud, le permitieron quedarse allí como profesor de gramática latina, pero el padre José Pignatelli no se olvidó de su verdadera vocación, el amor por los desvalidos, y se puso al servicio de los enfermos y los presos en el hospital y en la cárcel de la ciudad. Cuando comenzó, en 1767, la persecución contra los jesuitas en España y Francia, por razones políticas e instigación de la francmasonería de ambos países, permaneció firme
y salió con todos sus compañeros hacia el exilio, en el que encarnó el liderazgo espiritual que requería la situación y mucho más después de que el Papa Clemente XIV, presionado por Carlos III de España y Luis XV de Francia, suprimiera oficialmente la Compañía de Jesús el 21 de julio de 1773, medida que dejó desamparados y proscritos a 24,000 jesuitas en todo el mundo. Afortunadamente, una lucecita quedó encendida en Rusia, en donde la emperatriz Catalina la Grande se negó a cumplir esta bula y permitió que allí siguieran viviendo en comunidad, ejerciendo su apostolado, y acogió a muchos exiliados jesuitas. Entonces, San José de Pignatelli aprovechó y por esta rendija coló a los novicios que fueron recibidos en los conventos rusos y mantuvo la llama ignaciana encendida, porque atendía a los desvalidos, visitaba las ciudades en las que vivían como seglares abandonados, los proveía, acompañaba, animaba y luchaba ante todas las instancias para la restauración de la compañía. Y tanto esfuerzo empezó a dar resultado a principios del siglo XIX, cuando el Papa Pío VII flexibilizó la posición de la Iglesia y cautelosamente enfrentó la oposición de Napoleón y de otros monarcas que insistían en la supresión, pero el tiempo no le alcanzó a San José Pignatelli para ver rehabilitada la Compañía de Jesús, porque murió en Roma el 15 de noviembre de 1811 y 3 años después, el 7 de agosto de 1814, el mismo Papa Pío VII oficializó el restablecimiento de la Compañía de Jesús en todo el mundo. El Papa Pío XII lo canonizó el 12 de junio de 1954 y lo reconoció como el restaurador de la Compañía de Jesús. Por eso hoy, 24 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San José Pignatelli que conserve nuestra fe cuando creamos que todo se ha perdido. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Hoy con el versículo 17, nuestro estudio. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, no quiso comer nada con ellos. Queridos amigos, otra palabra clave es el famoso no quiso.
No quiso nada, no se quiso sentar a la mesa. ¿Qué significa el lo avá? Lo avá. Querer quiere decir eso. Consentir, estar dispuesto. Lo avá. No estaba dispuesto. No consentía. Do utayue. Va eve. Do utayue. Ni caramelo na eve y yurube ya de llevar. Quiere decir, queridos amigos, que esta es la predisposición. El lo indica un rechazo decidido. Estoy mal. Entonces, ese rechazo decidido no quiso de ninguna manera. No es simple apatía en una voluntad que se niega a ceder. Apatía, yo me vuelvo apático, etcétera, sino que es una forma negativa que suele usarse como alguien que rechaza toda propuesta. Rechaza todo. Lo. Conscientemente y moralmente, es un rechazo a la propuesta entonces de Dios. Corresponde al movimiento interior que Dios está haciendo. Es decir, Dios somos inapende corazón, apende de cerebro mi. Landere yesha cuama. Ande mare yapo lo. Ubese no. Nande pire pona ande cuase baebe. Harimbo que venían de ya, pues ande pues hay las cambios nunca porque enderemos andere y por abajo. Lo avá tiene un doble filo exegético. Por un lado muestra la profundidad de su súplica penitencial, David, ¿verdad? Su súplica se tira por tierra. Por un lado, esa profundidad de súplica. No quiere interrumpir su ayuno ni su postración. Persevera en la intercesión por el niño. No quiero interrumpir, yo estoy haciendo ayuno, estoy pidiendo por este niño. Ahora, llegado el momento de la muerte del hijo, tendrá que hacer justamente todo lo contrario. Mientras viva, él va a ayunar, pero una vez que se muere ese niño, entonces él se va a levantar, lavarse, comer y adorar. Esta negativa, queridos amigos, subraya la tensión entre la voluntad humana y el misterio de la divina voluntad. El hombre insiste ¿desde dónde? Desde su dolor. Pero la gracia de Dios lo lleva ¿a dónde? A una aceptación mucho más profunda. Entonces, queridos amigos, espiritualmente, lo avá se convierte en símbolo de todo proceso, ¿verdad? O sea, habían de ya procesar, ya bueno, en que el alma se resiste, no quiere seguir, a soltar la forma de luchar. ¿Verdad? Y bueno, queridos amigos, aquí nosotros tenemos verdaderamente algunas enseñanzas importantes, ¿verdad? Primero es la comunidad que acompaña sin entender. Entonces, si la comunidad acompaña sin entender, quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que mirar también el camino de entendimiento para hacer una liberación propia. Después también hay un segundo elemento, el duelo como espacio espiritual. Súplica y penitencia, nuestros duelos pueden ser espacios, ¿verdad?, de encuentros con Dios. Porque Upeaina, la autor sagrado de esa caseña de este es el encuentro con Dios. Este es el momento en el cual hay como un diálogo con el Señor, encuentro espiritual. Hay una tercera enseñanza de este versículo 17, ¿verdad? Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó ni quiso comer nada con ellos. Es el cuerpo, alma y arrepentimiento. Cuerpo, alma y arrepentimiento. Ojo, oñe, no. Oñe, moipe, uire. Petanim, ario, oñe, no, etc. Oyapola, ayuno, shendigatuigo, ave, ayapomba, eve. Es redescubrir el valor de los gestos corporales. Redescubrir el valor de los gestos personales, hacia dónde tengo que caminar. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, que es entre las expectativas ajenas y la voluntad de Dios. Expectativas ajenas. Ciertamente que los ancianos quieren que todo vuelva a la normalidad, ¿verdad? Pero Dios, queridos amigos, está trabajando más profundamente. Él no quiere que vuelva simplemente a las actividades normales de lo que él hacía, que está muy bien, que es regir al pueblo, ponerse en la puerta de la ciudad,
juzgar a la gente, o sea, el tendotá que da la paz y la serenidad a su pueblo. Pero aquí muchas veces, queridos amigos, nuestra sociedad, la familia, la comunidad de fe, quieren que ya estés bien. Pero hay tiempos de Dios que requieren permanecer, queridos amigos, en el suelo todavía. Ya no vean, lleva. Y un quinto elemento, queridos amigos, es la voluntad humana frente al misterio del sufrimiento. Voluntad humana. Ya eres cuál la voluntad. Ya hemos oído, ese es el tercer elemento. Inteligencia, libertad y voluntad para hacer justamente lo que hemos decidido. Ya es sharirá, ya por ir el año de discernimiento. Deuteronomio 30:15, te pongo ante dos caminos, el bien y el mal, de la decisión. Así es que la voluntad humana, queridos amigos, para hacer el camino de salvación. Me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.